tiene que ver más con esta afición que te hayan educado desde un principio, y eso es lo que te hace como aferrarte más a una categoría que a otra. La Fórmula 1 es mejor que la IndyCar. Que la IndyCar está llena de pilotos que no pudieron llegar a la Fórmula 1 o en su defecto que no pudieron lograr nada en la Fórmula 1. ¿Cómo están? Bienvenidas, bienvenidos a Briefing F1. Esto es El Gran Circo. Y hoy vamos a tocar un tema pues muy apasionante. Seguramente ha estado en boca de todo mundo. Bueno, desde luego me refiero a las más y los más aficionados, pero desde luego que levanta ámpulas, diríamos también, porque pues cada una de las aficiones tiene una determinación muy especial para decidir, no, esta categoría es mejor. ¿A qué me refiero? A la Fórmula 1 y a la IndyCar. ¿Por qué este comparativo es tan añejo? ¿Por qué hay como cierta rivalidad entre las distintas aficiones? Hay quien gusta de las dos. Un ejemplo de ello podría decir, pues soy yo, pero me gusta un poco más la Fórmula 1 y perdón que ya esté adelantando mi gusto, pero como muchas otras personas podrían decir en este momento, perdón, pero entonces eres un idiota. A mí me gusta mucho más la IndyCar. En fin, a eso queremos llegar. ¿Por qué se abren los debates? ¿Por qué es tan apasionado este tema y se habla de que una es mejor que la otra? Hoy ponemos este tema en la mesa y tengo el placer, como siempre, de saludar a mis queridos amigos César Olivares e Iván Prieto. ¿Cómo están, señores? Muy buenas noches aquí en México. Muy buenos días, Iván, allá en España. Muy bien, Oscar, muchas gracias. Iván, te saludo con muchísimo gusto hasta allá en España. Sí, pues, es común comparar estas dos categorías. Yo creo que todo parte de que son los autos en todo el mundo motor más parecidos que hay. Y finalmente creo que son dos categorías sumamente importantes, ambos monoplazas, funcionan en muchos aspectos de manera casi idéntica y en otros aspectos de manera muy distinta. Se corren por temporada, al igual que en la Fórmula 1, en la IndyCar se corren dos campeonatos, uno de pilotos, uno de constructores. Entre las diferencias, por ejemplo, es que los constructores en la Fórmula 1, algunos son constructores y motoristas, otros solamente constructores. Finalmente diseñan sus propios autos bajo un cúmulo de regulaciones. En la IndyCar, por ejemplo, Dallara, una empresa italiana que por muchos años ha diseñado autos para competición, diseña los monoplazas para todos los equipos de IndyCar. Solamente tienen dos motores, que es Chevrolet y Honda en este momento. Usan uno Firestone, los neumáticos. Cuando son óvalos utilizan una configuración, cuando son circuitos utilizan otra, pero toda la parrilla. Entonces, por un lado, el desarrollo tecnológico en la Fórmula 1 de cada constructor. Por otro lado, el cómo se destacan los pilotos en la IndyCar, ya que todo está mucho más homologado. En fin, hay muchas similitudes. Los autos de IndyCar incluso son más veloces, pero por ejemplo la aerodinámica pesa más en la Fórmula 1. Podremos hacer una lista enorme de diferencias y similitudes entre ambas categorías, pero lo que es una realidad es que finalmente son categorías muy, muy similares. Y el otro día yo analizaba, y de hecho platicaba con Iván, que finalmente los norteamericanos han sabido hasta cierto punto no copiar algo que les gusta, mejorarlo o muchas veces no, y hacerlo propio. Y en este caso, no sé, por ejemplo, la NFL que viene del fútbol americano, que finalmente no se puede desvincular del rugby, aunque ahorita ya es un deporte en sí con distintas reglas y demás. Finalmente, a pesar de que la IndyCar es más, las 500 millas de Indianápolis, esa carrera es mucho más antigua
que la Fórmula 1 en sí, que cuando se empezó a correr la Fórmula 1, si tú comparas por décadas los autos de IndyCar con los de Fórmula 1, siguen prácticamente la misma tendencia. El tipo de monoplazas, el tipo de autos, el tipo de motores, en fin, sigue siendo muy similar. Si tú te vas al campeonato de resistencia que nace en Europa y ves los hypercars y las demás categorías, los GT que compiten en ese campeonato, tienes la IMSA también, que es norteamericana, y obviamente tienes constructores norteamericanos, tienes Cadillac, por ejemplo, tienes Acura, cuando en Europa tienes Porsche, tienes Audi, tienes Toyota, en fin, pero en esencia son el mismo tipo de coches que incluso hoy en día ya se homologó, por ejemplo, hablando del WEC y la IMSA, de que los coches de la IMSA podrían correr en el WEC y los coches del WEC podrían correr en la IMSA y sobre todo en esos circuitos. Entonces, digamos que yo por lo menos así lo veo, encuentro estas similitudes entre estas categorías y creo que de ahí nace tanta rivalidad y tanta comparación entre si la Indy es mejor o la Fórmula 1 es mejor, que si el IndyCar tiene mayor velocidad, pero que la Fórmula 1 tiene mayor tecnología. En fin, la comparación yo creo que nunca va a acabar. Bueno, chicos, buenas noches. Vamos a empezar este tema tan picante, pero voy a acabar el tema hoy rápido. Tengo prisa. Quiero que vosotros os vayáis a dormir. Yo tengo muchas cosas que hacer hoy y voy a terminar el vídeo pronto. La Fórmula 1 es mejor que la IndyCar. El mayor éxito de la IndyCar es que la comparemos con la Fórmula 1. ¿Y eso es malo? En absoluto. La IndyCar tiene un exitazo rotundo en Estados Unidos. Hasta 2019, que salió la primera temporada de Drive to Survive, tú le preguntabas a un americano con bigote, gorro y caballo y barbacoa de domingos qué era la Fórmula 1 y te decía, ¿eso se come? ¿Lo puedo echar a la barbacoa? No, pues no me interesa. La IndyCar tiene un éxito rotundo y absoluto en Estados Unidos y siempre lo tendrá. ¿Por qué? Porque es su propio campeonato. Y recordemos que es un campeonato nacional de estados. Es decir, que únicamente se corre en Estados Unidos, a excepción de 2 carreras que se corre en Canadá y en Australia. Es decir, en un propio país, aunque ellos se quieren considerar continente o quieren considerarse los dueños del mundo, son capaces de hacer un campeonato atractivo, espectacular y digno de generar unos coches muy, pero que muy veloces. La Fórmula 1 es la crème de la crème, sí, pero la IndyCar, cuidado, que repasando su historia y habiendo preparado un poco información, cuidado si no se hubiera separado en el año 1978. Oye, pues con toda esta introducción, mi querido Iván, yo solamente diría, apaguemos las luces y vayámonos, todo está dicho. Bueno, tal vez nada más agregaría una duda. ¿Quieres decir que entonces no te imaginas al público de Mónaco comiendo unas alitas de pollo con salsa barbecue? Sí, lo tuyo sería una reducción de salsa barbacoa con alitas de pollo, pero alitas de pollo hechas en la air fryer. Son dos mundos totalmente distintos. Es que lo bueno de la IndyCar y la F1, que la podemos disfrutar por separado y cada uno tiene sus cosas bonitas y espectaculares. La Fórmula 1 es la máxima categoría en cuanto a desarrollo tecnológico. Es incluso, hay veces que va más allá de la ingeniería aeroespacial. Gracias a sus millones y millones de millones de euros en presupuesto, les permite generar unos coches que prácticamente son puramente perfectos. Y la IndyCar, con unos presupuestos 10 veces inferiores a la Fórmula 1, permite que equipos privados, equipos del pueblo, compitan a lo largo de toda una nación, llevando sus coches lo más rápido posible y generando el mayor espectáculo. Tenemos que pensar que la Fórmula 1 tiene su origen en Europa y la IndyCar obviamente tiene su origen en Estados Unidos. Lo que pasa que son dos mundos muy occidentales, pero culturalmente muy separados. La Fórmula 1 ha intentado expandirse
y buscar otros mundos, vender un buen producto que lo es, y la IndyCar ha querido quedárselo él propio porque es su gen patriota. Esto es mío y no lo comparto con nadie. Yo, por ejemplo, no soy el más fan de la IndyCar, pero sí que me gusta estar informado, me gusta ver los highlights, me gusta ver resúmenes amplios, me gusta estar al día de lo que pasa. Y me gusta porque, no nos engañemos, nosotros por suerte tenemos a Alex Palou, que es recientemente campeón de la temporada 2023 y de la temporada 2021, y por ejemplo, yo le he de decir desde el otro lado del charco, aquí en España es, vamos a decir, difícil encontrar noticias sobre Alex Palou. Yo se lo comentaba antes a César tras cámaras, que es como si, vamos a decirlo, un Logan Sargent estuviera ganando carreras y mundiales en Fórmula 1, cosa que suena utopía, pero es mundo ficción, y que en Estados Unidos no les llegara absolutamente ninguna noticia, o en algún medio especializado o algún medio experto del motor. O sea, no es un producto que han sabido vender a comparación de la Fórmula 1. Entonces, no es un medio que te enganche o que sea de fácil acceso. Es espectacular, es puramente espectacular porque está diseñado por y para el espectáculo. Y lo vuelvo a decir, el mayor éxito que tiene la IndyCar es que se haya parecido lo máximo posible a la Fórmula 1. No sé si Fíjate qué buenos puntos. De acuerdo conmigo. Sí, pues tocas puntos muy importantes y muy interesantes. Me llama la atención un poco las cosas que dices, porque esta serie de Drive to Survive precisamente pues es una idea y una producción de Liberty Media, que es justamente de los Estados Unidos, que también tiene intereses ahora ya en la Indy, ¿eh? Entonces vamos a ver seguramente con este ejercicio que han logrado y que les pegó brutalmente porque consiguieron elevar las audiencias de una manera dramática, refiriéndome a la Fórmula 1 en específico, pues ahora yo creo que quieren replicar ese mismo ejercicio, pero con la IndyCar, porque ahora sí que me parece que tratarán de hacer una penetración mundial mucho más importante. Claro, tendrían que abrir más las fronteras y eso lo veo más complicado, desde luego. Pero hablemos entonces de las virtudes de uno y otro categoría. Ya lo abría un poco César y podríamos mencionar que en cuanto a equidad o a estar parejos, la competencia, podría uno decir que es mucho más pareja entonces la competencia en la IndyCar, a diferencia de la Fórmula 1, donde pues lo que le puedes pagar a un ingeniero en tu equipo son millones, porque sabes que es el mejor o uno de los mejores y que ese te va a dar justamente los resultados que tú esperas. Y no sea, bueno, sí se, a ver, con todo esto que estoy diciendo, al mismo tiempo se me vienen ideas, se me agolpan y me hacen bolas la cabeza, pero es que voy a decir, con todo esto no ha habido el dominio en la Fórmula 1 como, perdón, no ha habido dominio en la Indy como en la Fórmula 1, y si me lo replanteo, no, claro que sí. También en la IndyCar ha habido un dominio. El equipo Penske ha sido justamente el dominante en la IndyCar, así como Mercedes en la Fórmula 1 ha tenido su época, así como Ferrari, así como ahora Red Bull lo está teniendo. También en la Indy, a pesar de estas condiciones que les dan aparentemente no tantas ventajas a uno y otro equipo, pues sí que las ha habido. Eso tal vez me parece un ejercicio un poco más interesante para poder destacar por qué pasa eso en la IndyCar o por qué ocurre eso otro en la Fórmula 1. Se supone que en la IndyCar la estrategia es lo que hace la diferencia entre cada uno de los equipos. Es así porque si tienen las mismas llantas, como decía César, el mismo motor, el mismo chasis, ¿por qué entonces existe un dominio más allá de que si le gusta más a un público a otro? Analicemos entonces este punto que creo que nos va a dar entonces o va a colocar los puntos sobre las IES. Yo creo que estos dominios de los que hablas, particularmente en la Fórmula 1, están clarísimos y es temas de presupuesto, temas de desarrollo. Y aunque actualmente ya hay topes presupuestales, sigue habiendo esas diferencias. O sea, en dónde se invierte el dinero. Por ejemplo, Red Bull invierte el dinero claramente en Adrian Newey, que bueno, ya es oficial que Adrian Newey saldrá de Red Bull al final de esta temporada. Pero finalmente todo el tiempo que estuvo en Red Bull tenían al mejor ingeniero.
hay quienes invierten en el mejor piloto o en el campeón, en el veterano. En fin, creo que el respaldo que tiene la Fórmula 1 con constructores como Ferrari, como Mercedes, como Aston Martin, como Alpine, finalmente el presupuesto es mucho mayor porque estás hablando de marcas de autos que venden millones de autos por todo el mundo. En IndyCar estás hablando de equipos que a veces son familias, que a veces son pequeñas empresas, que no se comparan a estos gigantes constructores de autos de la industria automotriz. Yo creo que ahí radica la diferencia de presupuestos que deriva de lo que decía Iván en cuanto al desarrollo tecnológico, en cuanto a tener un túnel de viento, en cuanto a contratar a los ingenieros, en cuanto a tener tu propia tus propios cuarteles con toda la tecnología y todo el libre desarrollo, cosa que en la IndyCar no se tiene. La IndyCar es más, creo yo, a la vieja usanza de subirte al camión con tus mecánicos y pues ir a divertirte. Aunque sí hay incentivos en la IndyCar, que finalmente en la IndyCar reparten, si ganas las 500 millas de Indianápolis, el ganador no sé cuántos millones se lleva, si logra tal cosa, se lleva millones. Hay ese tipo de incentivos, incluso hasta en el reglamento hay una serie de puntajes que si lideras, aunque sea una vuelta en una carrera, ya tienes un punto extra. Si lideras más, bueno, lideras toda la carrera o más bien gran parte de la carrera, eres el que más lidera, perdón, llevas 2 puntos, todos puntúan, etcétera. Yo creo que el dominio también en la IndyCar a lo mejor puede derivar de también qué tanto dinero se le mete al equipo. Creo que esa es la clave. Y aunque son equipos más pequeños, con menos gente, menos ostentosos, por supuesto, pilotos que tienen un sueldo mucho menor, yo creo que finalmente sí sigue habiendo una diferencia presupuestal entre equipos, por supuesto, y de ahí debe derivar alguna diferencia. Porque, a ver, también quisiera escuchar, a ver, Iván, qué tiene que decir al respecto, pero con esto también quiero lanzar una pregunta a ambos. Y es, muchos creen que la IndyCar está llena de pilotos que no pudieron llegar a la Fórmula 1 o en su defecto que no pudieron lograr nada en la Fórmula 1 y bajan a la IndyCar. A ver, Marcus Ericsson, Román Grosjean, Juan Pablo Montoya, por ejemplo, fue alguien que subió de la IndyCar a la Fórmula 1. Varios, Nigel Mansell bajó ya a la Fórmula 1 después, perdón, a la IndyCar después de estar en la Fórmula 1. Fernando Alonso por ahí ha tenido 2 encuentros con las 500 millas de Indianápolis. En fin, hay un ir y venir de pilotos respecto a la Fórmula 1 y digamos, la IndyCar no es por sí misma una incubadora de talento. Buah, abres un muy buen punto, porque la IndyCar como que hemos dicho que está un paso por detrás, pero muchos pilotos, o sea, realmente quieren disfrutar del sueño americano, de esos presupuestos, esa familiaridad, ese espíritu añejo de las carreras, que recordemos que las carreras de IndyCar actualmente recuerdan un poco a lo mejor a la Fórmula 1 de los 70, de los 80, pero la IndyCar, perdón, ha tenido momentos de mucho esplendor que por disputas internas y duelos no ha llegado a ser a lo mejor una alta competencia para la Fórmula 1. En cuanto a la cuna de talento, hay muchos pilotos que, por ejemplo, ahora Theo Pourchaire, el reciente ganador de la Fórmula 2, está disputando el campeonato de la IndyCar. O va a disputar algunas pruebas y tal de iniciación. Claro está que todos los pilotos quieren ganar el mayor dinero y quieren tener el mayor prestigio. Y eso al final lo que te lo da es la Fórmula 1, ¿por qué? Perfectamente como lo habías explicado tú antes, César. Porque hay mayor presupuesto, hay mayor alcance al mundo, es decir, conducen los coches más tecnológicos y punteros que cualquier piloto quiere conducir en Fórmula 1, es su sueño. Por ejemplo, Alex Palou, cuando se subió a McLaren, dijo, esto no hay ni punto de comparación respecto a un coche de la Indy. Entonces, ¿es una cuna de talento? Está claro que está un poco por debajo,
pero eso, con esos coches igualados, ese reglamento tan estricto, esos chasis iguales, esos neumáticos, bueno, en la Fórmula 1 también es campeonato como marca en cuanto a neumáticos, pero esas similitudes permiten que haga un campeonato muy atractivo, muy competente y que esa incertidumbre que en ciertas temporadas, obviamente, como Penske, ahora Chip Ganassi y tal, claro que hay rachas y dominios, pero no nos olvidemos que también hay un campeonato en el que influye las manos del piloto y, por ejemplo, Scott Dixon no ha ganado casi, creo que son 9 temporadas así por la cara. O sea, las ha ganado por manos y porque ha sido el mejor. ¿Ha tenido una alta competencia? Sí, claro que la habrá tenido. A lo mejor no ha tenido los medios para destacar como lo han tenido a lo mejor Lewis Hamilton durante 7 u 8 temporadas o como para el dominio que está teniendo ahora Max Verstappen. Creo que hay veces que se nos olvida todo lo que hay detrás de los camiones o detrás de los despachos y creo que la IndyCar lo muestra de una forma mucho más natural y hay menos tapujos, se muestra todo ese espíritu americano de enseñar su producto para ellos, obviamente, pero que nos muestra un campeonato muy atractivo, muy natural y que pese a que no esté al nivel ni tanto tecnológico ni en cuanto a pilotos, es un campeonato que durante varios años, y ahora un pelín hablaré de ciertos puntos claves de por qué la India a lo mejor no ha llegado a ser la Fórmula 1 actual, es un campeonato en el que hay nivel de pilotos y, por ejemplo, Colton Herta, que me gustaría destacarlo, creo que es un piloto de renombre, que si no hubiera sido por la superlicencia del campeonato FIA, que yo creo que es un punto que Oscar creo que podría abarcar ahora de por qué la IndyCar como tal no está en el paraguas, en el reglamento de la FIA, es un piloto que por culpa de la superlicencia no lo han dejado pilotar, confirmado por Alfa Tauri. Sí, pues a ver, son muy buenos puntos. Primero lo que decía César de si es un semillero o podría ser un semillero la IndyCar de la Fórmula 1, desde luego yo creo que está más que comprobado, o sea, la historia ya nos lo habla, como tú bien lo mencionaste, el caso de Juan Pablo Montoya, ahí está, y de hecho muchos creen, o muchos pilotos de la Fórmula 1 a veces tienen cierto temor en llegar a la categoría de la Indy, porque también dicen se corren muchos riesgos que ya no les gustaría vivir. ¿A qué voy con esto? Un piloto, bueno, y hoy en día tenemos muy claro el ejemplo de Fernando Alonso, que a pesar de los años que tiene, sigue mostrando una enorme calidad y sus reflejos pues en nada han disminuido, y yo podría decir que, bueno, todavía tiene no solamente un par de años más, a mí me parece que todavía tiene más para exprimirle ese talento al gran asturiano, pero bueno, solamente él lo sabrá y la vida, porque de pronto así como la vista cansada aparece de un día para otro, también los reflejos, también la agilidad, un día se puede ir, y me refiero también puede ser en las piernas de un futbolista, que lo ves corriendo una semana antes fantásticamente bien y a la semana que sigue ya no tiene la misma condición. Eso puede pasar. Claro. Bueno, pues no a Fernando Alonso, a cualquiera, pero vamos, estoy hablando de uno de estos casos tan destacables por el talento y la calidad que sigue presentando Fernando Alonso. Entonces, si tú como piloto de la Fórmula 1 llegas a cierta edad donde decides ya retirarte del deporte y algunos otros empiezan, porque ahí está también el clarísimo ejemplo de Carlos Sainz, el padre de Carlos Sainz Jr., que sigue corriendo en el rally y haciendo además un extraordinario trabajo y estupendo por donde quiera que se pare. Y además yo diría dando clases a todo mundo. Y por eso es que son tan amigos también Fernando Alonso y Carlos Sainz padre, ¿no? Y se respetan tanto, desde luego. Entonces, se convierte, por ejemplo, en un difícil dilema de que un piloto de la Fórmula 1, haciendo una emulación, tome como un cementerio de elefantes a la IndyCar. Yo creo que sí, es difícil, porque al ya perder estos reflejos y ser la Indy una categoría donde la velocidad es mayor al de la Fórmula 1, pues ahí lo veo más complicado. Sí, para subir, es decir, como semillero, como bien lo planteaba César, pero no tal vez. Yo no quisiera llamarle descender para no herir susceptibilidades de todo el grupo de personas que son además millones fanáticas de la IndyCar, desde luego.
pero diría yo, pasar a la categoría, venir de la Fórmula 1 y pasar de cierta edad a la IndyCar, yo creo que ya es difícil para muchos de los pilotos, se lo tomarían o se lo pensarían, yo creo que más de un par de veces. Y allí en ese punto radica muchas veces ese, no quiero decir empecinamiento, más bien ese orgullo tan especial y por parte de algunos estadounidenses o fanáticos a la categoría de la IndyCar para decir, es que los pilotos de Fórmula 1, perdón, pero son sumamente delicados, y lo digo eufemísticamente, porque han ocupado evidentemente comparativos mucho más, digamos que, no sé si ofensivos o más... Menos sutiles. Menos sutiles, justo. Entonces, a ver, alguna vez he escuchado a alguien decir, pareciera que los pilotos de la Fórmula 1 van vestidos de frac y los pilotos de la Indy son verdaderos hombres bragados que visten con pantalones vaqueros y hebillas enormes y el sombrero tejano por encima del casco y están dispuestos a morir en la pista. Sí, en ese sentido yo también haría ciertas distinciones. Es un deporte exquisito el de la Fórmula 1 y me refiero, como ya bien comentaban ustedes, desde el diseño. O sea, sí estamos hablando de un nivel superlativo en cuanto al diseño de cada uno de los monoplazas y como bien mencionaba Iván, pues esto es lo más parecido al trabajo que hace la NASA y no estoy demeritando lo que hacen en la IndyCar. Sin embargo, pues sí son tipos de manejo muy diferentes. Ahora, tampoco al mismo tiempo, es que caigo en estas odiosas comparaciones, sí. Pero a ver, las muñecas que tienen los pilotos, las manos que tienen los pilotos de Indy, ojo, estamos hablando también de una habilidad tremenda y extraordinaria. Es difícil y creo que es ocioso el ejercicio. Por eso es que hoy trajimos a la mesa este tema, porque me parece, sí, pues hay todo el tiempo cosas que resaltar de una y otra categoría y difícilmente puedes llegar a una decisión. Bueno, yo llegué rápidamente desde el principio, el mismo Iván, pero creo que tiene que ver más con esta afición que te hayan educado desde un principio o que tú hayas recibido desde muy pequeño o a tus primeras edades donde tú comenzaste a ver el deporte motor y eso es lo que te hace como aferrarte más a una categoría que a otra. Ahora bien, hay personas que disfrutan y muchísimo ambas y yo diría, bueno, pues yo creo que esa es la mejor decisión. Ahora, con todo esto, quisiera yo hacer una pregunta para ambos. ¿Qué afición tiene más experiencia, más desarrollo y más conocimiento? Sabemos que en este momento, por ese boom mediático que ha recibido la Fórmula 1, hoy en día, diríamos, hay mucho villamelón, que no entienden ni jota, pero allí están puntuales a ver cada domingo las carreras y tal vez no saben ni de historia, ni de reglamentos, ni de condiciones tácticas. Pero el aficionado de la IndyCar, que ve la IndyCar y que asiste a los autódromos en Estados Unidos, ¿tiene más conocimiento de su deporte a diferencia de la afición de la Fórmula 1? Yo no creo. Yo honestamente, si bien considero que la afición actual de la Fórmula 1 se ha ampliado de una manera abrupta y hasta cierto punto descomunal de la noche a la mañana, gracias a todo lo que decías de Liberty Media, Drive to Survive y demás. Y entre esta afición nueva que se incorpora, yo no noto genuino interés por conocer la historia o por conocer cómo funcionaba, de dónde viene la Fórmula 1 o incluso comprender muchos aspectos actuales del deporte. Pero yo sí creo que particularmente en Europa es donde la mayor afición conocedora de Fórmula 1 radica. Y es decir, tú puedes ver, y bueno, también en Asia, por ejemplo, los grandes premios de Japón, va gente que definitivamente conoce el deporte hasta las entrañas. Tú ves un circuito como Spa, o sea, repleto de gente que conoce el deporte hasta las entrañas. En Silverstone no se diga, en Monza. Yo honestamente creo que
algo, y lo voy a decir como me viene a la cabeza. Muchas cosas que hacen el pueblo norteamericano es mucho show. Y es demasiado show y todo gira en torno al show, no al comprender algo, no al apasionarse por algo. Para mí, lo que hacen con la IndyCar en particularmente, o por lo menos esa percepción es la que tengo, es de que la gente va a distraerse, va a divertirse y ver algo que puede ser emocionante por un momento, pero que muy probablemente no trascienda más allá en sus vidas y los deje pensando y se pongan a ver videos. Obviamente hay sus excepciones, estoy hablando como en la mayoría de la afición, a grosso modo, digamos. Siento que incluso el público norteamericano que se apasiona por el automovilismo está mucho más volcado sobre categorías como la NASCAR que la misma IndyCar. Y nuevamente, yo creo que la gente que va a la IndyCar es por tener un evento al cual asistir un fin de semana y distraerse de la rutina y pasarla bien en familia y demás, que no está mal, pero no el adentrarse a cómo funcionan los motores, a qué neumáticos trae, qué piloto, qué carreras ha ganado, qué trayectoria tiene, a diferencia de la Fórmula 1, que uno... bueno, o sea, si te vas a YouTube y buscas videos de gente que ha replicado monoplazas de Senna, por ejemplo, de la afición, y te aseguro que le preguntas algo de Senna, se sabe santo y seña, a diferencia de muchos pilotos de la IndyCar. De hecho, varios de los pilotos más relevantes de la IndyCar vienen de la Fórmula 1 y claramente son conocidos en la IndyCar porque vienen de la Fórmula 1. En fin, yo honestamente creo que la afición, a grosso modo, de la Fórmula 1 es mucho más purista, y particularmente la afición europea. Pues en este caso, César, estoy un poco que discrepo contigo, porque a mi modo de ver, o sea, el aficionado de la IndyCar, o el aficionado en general al automovilismo con perfil de americano, a mi modo de ver, en Estados Unidos hay una cultura automovilística muy importante, ya que es uno de los principales motores del país, la industria automovilística. Entonces eso ha derivado a que haya un gran conocimiento del motor, de la técnica, de los coches y todo. Y yo creo que hay o sea, los americanos lo viven todo con pasión, como puro espectáculo, porque hemos dicho anteriormente que es puro espectáculo y tal. Y eso no quiere decir que aquí en Europa lo hay, incluso como que aquí en Europa se vende como que todo es más clásico, más tradicional, pero eso era en los años 70, en los años 80. Ahora con tanta globalización y tal, eso me lo llegas a preguntar al Iván de hace 50 años, que no existía, pero bueno, imaginemos que estaba ahí viendo carreras en Mónaco y en Spa. Yo estaría totalmente de acuerdo con lo que tú has dicho, pero con el público que hay actualmente, vamos a decir, un público europeo o un público aficionado a la Fórmula 1, ¿vale? No quiero que Fórmula 1 europea, o sea, entendámonos, realmente enfermos de la Fórmula 1 que se interesan por los reglamentos, por las trayectorias de los pilotos, los orígenes de la Fórmula 1. Sí, hay enfermos de la Fórmula 1, aquí 3 personas y muchos oyentes que nos están escuchando y están disfrutando de este vídeo, pero luego no hay tantos como tal que, como tú perfectamente lo hayas dicho, me siento, veo la carrera y luego mi vida sigue, pero mi vida no gira en torno a las carreras. Es decir, eso yo creo que hay tanto en Estados Unidos como en el público aficionado a la Fórmula 1, pero no por nada, sino porque como abarcan a tantos públicos y a un público tan amplio, en la variedad está el gusto y en la variedad vamos a encontrar muchos perfiles totalmente distintos. Entonces, a mi modo de ver, hay una cultura automovilística muy importante tanto en Estados Unidos como para la Fórmula 1, y yo creo que las dos lo viven con una pasión que a cada uno, con lo que ve y con lo que disfruta, creo que se adapta perfectamente. Pero en Estados Unidos, a modo de conclusión, hay un muy buen espectáculo y una muy buena afición por el motor y por saber también quién se está corriendo. Sí, desde luego. A mí me parece, digo, lanzaba la pregunta porque me parece difícil de responder, ¿eh? O sea, la afición sí, en Estados Unidos yo también considero. Ha sido muy buena pregunta.
considero que la afición en Estados Unidos tiene muy buena información y ha sido además también, ha tenido un crecimiento bastante importante. Ahora, los autódromos que tienen o las pistas o los circuitos que hay en Estados Unidos, perdón, pero hay muchísimos muy buenos y de un reconocimiento internacional brutal. Desde Laguna luego, Seca, pues, por ejemplo. Wow. Belleza exacto. De autódromo. Laguna Seca es uno de esos brutales ejemplos que yo quería traer precisamente porque pienso en todo eso y yo creo que irremediablemente como aficionado tú alcanzas a comprender entonces casi de inmediato la diferencia de un óvalo, que creo que es de los mitos que rodean justamente a la IndyCar, es mucho más que eso y por eso creo que se le desestima en ocasiones y diría yo de forma muy injusta, porque sí, claro que hay mucho más técnica de la que aparentemente la gente medio conoce o cuando no le conoce muy bien, pues acusa de falta de esa pericia y tecnicidad que sí hay en la Fórmula 1. Entonces, sí, me parece que el comparativo es mucho más cerrado de lo que podríamos pensar. Evidentemente hay cosas muy diferentes y eso puede entonces animar a que pues decidamos por una u otra categoría. Pero creo que ambas aficiones lo festejan mucho, lo celebran mucho y le conocen mucho. Y otro, para muestra un botón, diría, oye, ¿qué me dices del circuito en Texas? O sea, también estás hablando de uno de los consentidos en la Fórmula 1. Que cuenta precisamente con ese reconocimiento, porque claro, es un enorme circuito también, y no son los únicos dos, desde luego. Y obvio están las 500 millas de Indianápolis, que es una de las 3 joyas de la corona, desde luego, y que por eso, además hay tradiciones muy importantes, así como en Europa existen, oye, bueno, pues no por nada también acá en las 500 de Indianápolis corren 33 pilotos, la partida es en filas de 3, en fin, o sea, sí es toda una fiesta que nos recuerda incluso, además... Perdón, ahorita que hablas de cosas tradicionales, la línea de meta del circuito de Indianápolis, que son ladrillos, no se ha cambiado y esto era porque cuando se originó el circuito, el material sobre el que se corría era sumamente peligroso, entonces se cambió por ladrillos y ya después se asfaltó, ¿no? Pequeña interrupción, una disculpa. Muy buena, César, muy buena. El Brickyard, por favor. Exacto. El Brickyard también como se le conoció y se le... hace homenaje, digamos. Y todo esto también, bueno, coincide con una fiesta muy importante en los Estados Unidos, que es el Memorial Day, el Día de los Caídos, y han decidido que entonces sea justamente esta celebración como para también que forme parte de su cultura. Y yo sé, a los Estados Unidos se les acusa muchas veces de que no hay esa cultura, no hay esas tradiciones. Lo han ido construyendo poco a poco, aunque sí, desde luego, muchas cosas son espectáculo, pero a ver, pues ¿quién le puede competir, en cuestión de espectáculo a los estadounidenses? Es muy difícil porque saben hacerlo muy bien. A lo mejor, como bien decían, eso sí hace rato, hablando de puristas, y purismos, sí, desde luego hay otras categorías, como es la Fórmula 1, donde no han querido abrir esa brecha hacia el espectáculo así masivo, hasta que llega hoy en día Liberty Media y dice, perdón, por favor, no seamos o no pertenezcamos a esas antiguas instituciones bancarias que solamente aceptaban a los Rothschild, a los Rockefeller, abramos el libretón BBVA, y que todo mundo venga y deposite aquí sus billetes, ya sean euros, pesos, sí, dólares, lo que sea. Hagámoslo bien, porque Liberty Media lo está haciendo de... Eso yo creo que daría debate para un vídeo, Nos lo dejen en comentarios de Liberty Media, amigo o enemigo, mira, buen tema. Ese es buen. Claro, buen claro. tema, que nos lo digan porque quieren que lo escuchemos, pero mira, que a lo que está perfecto que se abra el espectáculo, pero si lo hacemos, hagámoslo bien. ¿A qué costo tal vez sería la pregunta? Exacto, ¿no? Exacto. Que, o sea, no es por fastidiar a los puristas, pero si metemos espectáculo, hagámoslo bien, por favor. Claro. De acuerdo. En eso coincido completamente. Oigan, chicos, a ver, la bandera cuadro se viene encima. Yo sé que faltan muchísimas cosas por decir. Incluso hoy en la digamos que junta previa
antes de comenzar esta grabación, dijimos, seguramente este nos va a llevar 15 minutos, a lo sumo 20, y vamos de nuevo por los 40, así que no nos para la boca más que la bandera cuadros, entonces es momento de breves y rápidas conclusiones. Bueno, tomaré la palabra. Yo creo que a mí me gusta mucho más la Fórmula 1 por el tipo de desarrollo que hay, los monoplazas, por supuesto, los constructores, los motoristas, lo que implica la Fórmula 1, la tradición, los circuitos. No voy a decir que es mejor que la IndyCar. A mí me atrae mucho más la Fórmula 1 que la IndyCar. De hecho, honestamente, la IndyCar creo que no me he sumergido lo suficiente y prometo hacerlo de ahora en adelante. Porque sí, finalmente empapándome de información para poder discutir un poco de la IndyCar, hay cosas muy interesantes, otras que sí de plano no me gustan, pero sí creo que la Fórmula 1 ha sabido manejar mejor las cosas, a lo mejor al ser puristas en un principio hicieron una afición y algo demasiado sólido, y quizás sí es momento de abrirse y al espectáculo y todo, pero también, como dice Iván, por ejemplo, para mí el circuito de Miami no aporta absolutamente nada, el circuito de Las Vegas no aporta absolutamente nada, y es espectáculo sin motivo alguno. Vacío. O sea, se olvida totalmente la competencia, se olvida totalmente los rebases, están más preocupados sobre qué artistas enfocan o qué entrada que llame la atención para los pilotos, cuando honestamente eso no es lo que importa, sino lo que importa es el campeonato, la carrera, la disputa en pista. En IndyCar entiendo que también deben tener sus cosas de shows, también están formando sus tradiciones, por ejemplo, las 500 millas de Indianápolis, que se festeja con bebiendo leche, el ganador, que por cierto, dato curioso, Emerson Fittipaldi fue repudiado cuando ganó sus 500 millas de Indianápolis por cambiar la leche por jugo. Ahí eso se No lo lo sabía se los deja. no lo sabía. Sí. Oye, y déjame agregar... Y déjame agregar un dato curioso también de esta anécdota. Bueno, no de esta anécdota, pero ¿sabían ustedes que además, porque hay algunos intolerantes a la lactosa, y creo que era justamente la justificación de Fittipaldi, que no tenía gusto por la leche, que habrá muchas personas que pues desde luego digan, no, ya no tenemos justamente la necesidad, más que cuando somos bebés y ya. Hay todo tipo de leches, y ya sabes, de almendras y deslactosada y descremada y light, en fin, para que los pilotos puedan no tener no pueden decir que no y beber leche. Así es. Y de echarle colorantes del color del patrocinador para que a la foto y tal, y yo digo, eso es un potingue de la leche, vaya tú por Dios. Y de hecho, esto saldrá en Expedientes F1 cuando sea el turno de Fittipaldi, pero para dar ya el contexto bien, Fittipaldi tenía un negocio familiar en Brasil y eran productores de jugo de naranja. Entonces, al ganar las 500 millas de Indianápolis, se le hizo inteligente y a manera de estrategia de marketing cambiar el botellón de leche el por producto, uno de jugo de claro. naranja, exactamente, pero se echó pues a toda podríamos la afición decir encima, al grado claro, que tuvo que disculparse con los productores lácteos del país. Entonces, es que sabes, wow. por eso es que se hizo tan famoso y tan tradicional el beber leche, porque a partir del primer piloto, que ahora no recuerdo el nombre, que decía, es que hombre, ¿cómo no beber leche si es lo más fresco que hay? Y entonces les gustó tanto la idea a los ganaderos de Indianápolis que decidieron que se convirtiera en la tradición. Ese es el origen entonces. Pero claro, llega Fittipaldi y seguro habrán dicho, qué mala leche. Sí, por supuesto. Vaya. Pero nada más para concluir y ya ceder la palabra, sí, a mí me llama más la Fórmula 1, creo que finalmente a mí me gusta un poquito más como lo purista.
aunque sí creo que hay que abrir ese mundo al espectáculo, pero hacerlo bien. Y no sé, la Indy me parece atractiva, pero creo que también es menos rígida. Creo que la Fórmula 1, para llegar a la Fórmula 1 hay uno o dos caminos. Para la IndyCar puedes saltar prácticamente desde cualquier categoría. En fin, en mi opinión, la Fórmula 1 a mí me llama mucho más la atención, me llena más como aficionado, pero ojo, no estoy diciendo que la Indy sea mala o algo que se le parezca en lo absoluto. Pues tomo mi parte de conclusión, aunque mi conclusión ha sido introducción, pero bueno, para terminar mis palabras, yo quiero dar las gracias otra vez a la IndyCar por mantenerse fiel a su esencia, es decir, una competición para el pueblo, porque cuando avanzaron tecnológicamente en cuanto a demasiada tecnología, demasiados presupuestos, y muchos equipos antiguos, tradicionales y todo, no se podían hacer cargo de esto, de los presupuestos que se estaban destinando en esos tiempos a la IndyCar, perdón, decidieron cortar por lo sano, arriesgar la competición y crear otra competición en la que el presupuesto y se mantuviera los equipos. Imaginaros, pues yo qué sé, se me ocurre como escuderías como Tyrrell, Toleman, Jordan, o escuderías así que tuvieron que desaparecer porque no se lo podían permitir. Imaginaros si pudieran seguir compitiendo. Pues eso es lo que ha permitido mantener el negocio de la IndyCar y esa esencia y ese arte. No estará a nivel de la Fórmula 1, pero ¿qué más da si podemos disfrutar de las dos? Claro. Y fíjate que allí tomas algo con lo que yo también pensaba concluir. Da algo muy importante la Indy y es identidad. Yo creo que mantener ese tipo de cosas, desde luego, son muy positivas y eso siempre hay que celebrarlo, porque precisamente pues las tradiciones y las costumbres y la cultura se forman precisamente de esta identidad y de conservarlo para que pues perdure en el tiempo y la historia. Bueno, pues ahora sí, chicos, cayó la bandera a cuadros, es momento de despedirnos, pero desde luego, pues siempre agradeciendo su enorme participación. Además de ser divertido, educativo, pues nos la pasamos muy bien. Ojalá también así sea para todas las personas que están viendo en este momento el episodio. Y recuerden enviarnos desde luego sus comentarios para que los tomemos en cuenta y podamos responderlo. Desde luego, pues no tienen que ser de México y de España, de Estados Unidos, de Brasil, de Argentina, de Botswana, en fin, de donde ustedes se encuentren. De Yemen también recibimos los comentarios 24/7 para estar respondiendo precisamente a todos ellos. Y lo único que quería agregar al final era, a diferencia de la Fórmula 1, que esto ya se olvidó hace tiempo y que era emocionante, en la IndyCar se sigue teniendo el reposteo del combustible, pero también a partir de esta temporada y ya para la próxima van a estar experimentando con también motor híbrido. Entonces, pues, entonces esta es otra característica que hará que se parezca un poco más a la Fórmula 1. Vamos a ver en qué se desencadena todo esto. Pero bueno, pues ahora sí. Bandera en poner DRS también. Esperemos que no. Exacto. Oye, y guardafangos a los neumáticos. Por favor, no. Por favor. Sí, no. En fin. Ahora sí, el que mucho se despide, pocas ganas tiene de irse, pero ya está la bandera a cuadros y es momento. Así que, señores, muchas gracias, muy buenas noches, muy buenos días. Recuerden siempre conducir sus vidas con cuidado. Esto es Briefing F1, esto es el Gran Circo.